Ahora, ya. Ya. Entonces, bueno, vamos a hablar de la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ya ustedes se dan cuenta, ya tenemos la espirometría, tenemos que ya la sabemos, obstructiva, que no se modifica como principal fuente, ¿ya? O fuente desde el punto de vista espirométrico. Entonces, ¿cómo la defino? Aquí, por suerte, porque antes no teníamos esa suerte hace algunos años, existe una cosa que se llama Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, que es las siglas GOLD, como dorado, y se llama Gold COP Organization. Eso, la gracia, esto, este grupo de iniciativa internacional es que saca guías todos los años, los 2022, todos los años sacados. Y la gracia que tiene es que ha permitido ponernos de acuerdo, como los distintos grupos de trabajo, no me refiero a internacionales, para hablar de lo mismo, o tratar de ponernos de acuerdo y hablar de lo mismo, y no cada uno disparar por su lado, ¿ya? Entonces, esta guía, que se llama Gold Cup, ¿ya? O Gold, o COP, como ustedes quieran ponerle, ha definido unas cosas que son algunas discutibles, pero no tan discutibles otras, ¿ya? Es una enfermedad frecuente, muy frecuente. Se habla más o menos que entre un 10 o un 20% de la población en los distintos países tiene esta enfermedad. Por lo tanto, ojo, estamos hablando de porcentajes. O sea que de 100 personas, 10 o 10 deberían tener EPOC. Es frecuente y lo más importante, prevenible y tratable. El prevenible nadie lo discute, porque el principal factor de riesgo es el cigarrillo. Después del cigarrillo, discutible como causa, pero sí como factor de riesgo, es la contaminación ambiental. La otra que se considera como causa es la exposición a biomasa, pero significa humos real, o sea, un humo, no es que una persona, estamos hablando de humo como la persona que se calienta con brasero, o la gente que ocupa cocina de leña, cosas así, ¿ya? Y por eso también es prevenible. La contaminación ambiental se considera que es una variable, pero no se ha demostrado que sea causante, pero sí afecta, no estoy diciendo que no afecta, ¿ya? El concepto de prevenible claramente es una enfermedad requete y muy prevenible, ¿ya? El tratable es discutible porque depende de lo que se entiende por tratable. Si nosotros entendemos por tratar, disminuir los síntomas, modificar un poquitito la expectativa de vida, sí sería tratable. Si nosotros estamos hablando de cambiar la expectativa de vida de forma significativa, ahí es discutible. No existen fármacos que en el fondo permitan cambiar la expectativa de vida como si lo hacen claramente la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, yo les dije el otro día, beta bloqueo, YECA, etcétera, cambia la expectativa de vida. Aquí no tenemos cosas que sean tan potentes en términos de cambio de expectativa de vida. Pero volvemos, lo importante aquí es la prevención, ¿ya? ¿Qué se caracteriza? Volvemos con síntomas, o sea, no existe el EPOC que no sea asintomático, síntomas respiratorios, y limitación al flujo aéreo persistente. Y volvemos, como nosotros vemos si hay una limitación al flujo aéreo con la espirometría. O sea, en el fondo nos está diciendo que tiene que haber una espirometría con obstrucción al flujo aéreo, ¿ya? Entonces, eso es clave, limitación al flujo aéreo persistente, ¿ya? Que es una forma de decir, nosotros lo vemos, esa limitación al flujo, la vemos en este fondo por obstrucción. Entonces, estamos con la obstrucción, levantando la resistencia, limitando el flujo. Y que esto se debe a anormalidades de la vía aérea, en este caso remodelación de la vía aérea y del alvéolo. Y aquí es bien importante porque esta es una enfermedad que afecta tanto la vía aérea como los alvéolos, ¿ya? Y usualmente causada por exposición significativa a inhalación de partículas nocivas o gases. Y esa es la definición. Esta es una definición que todos los grupos de trabajo la consideran válida, y lo único que cambia, perdón, es el concepto de tratable. Es la única gran discusión, ¿ya? Un tema que hace poco salió, porque esto en el fondo tiene que ver con un trabajo publicado en 2019 que venía ya trayendo digamos, venía ya con una línea que todo el mundo estaba pensando si están así, y tiene que ver con la normalidad. Volvemos a la normalidad. Sí, el gran problema que tenemos en el sistema respiratorio es que como nosotros tenemos gran exposición a gases, piensa que nosotros respiramos 6 litros por minuto, por lo cual si nosotros lo multiplicamos por hora, serían 6 litros, 60 litros, y si lo multiplicamos por día, estamos hablando de metros cúbicos, es mucho. Y fíjense que entonces la cantidad de exposición que tenemos al ambiente es gigante, es gigante. Entonces,
tenemos los problemas lo normal, porque en el fondo si nosotros tenemos una persona que se expone rápidamente al ambiente desde que nace y resulta que en cantidades gigantes, obviamente va a haber grandes influencias del ambiente fuera, obviamente, de la parte genética. Entonces, ¿qué es normal? Y ese es un problema súper grande. Y lo que se demostró en este trabajo es que había distintos grupos de personas. Habían unos que tenían valores supranormales, que llegaban, entre comillas, comparándolo estadísticamente, y que obviamente estos que llegaban a la supranormalidad podían declinar. A ver, aquí estamos hablando, sería de VEF1. El VEF1 que uno alcanza siempre va disminuyendo con la edad, hasta que llega a niveles, lo cual hacen incompatible con la vida. Bajo cierta cantidad, el VEF1 la gente se muere nomás, ¿ya? Por eso yo les dije cuando hablamos de espirometría que la sobrevida se relaciona con VEF1, por lo cual, obviamente, mientras VEF1 más bajo, mayor riesgo de mortalidad. Entonces, hay personas que desarrollan que sería como viéndolo en términos de estatura, como el más grande. En este caso le confiere una ventaja tener un VEF1 más grande, porque si va disminuyendo con la edad, nunca va a alcanzar el rango de que tiene que ver con compatibilidad con la vida. Entonces tenemos personas que son supranormales, que tienen una tasa de declinación que es normal, entre comillas. Por lo tanto, esa persona va a ser siempre supranormal. Pero si este supranormal fuma, va a tener una tasa de declinación mayor, está en la pendiente, como va bajando, baja súper, pero va a seguir siendo normal, porque partió más grande que el resto. Entonces vamos a tener que ser, va a ser entre comillas normal o pseudo normal. ¿Por qué? Porque en el fondo partió de supra y llegó a normal. Este paciente está enfermo, y ahí tenemos la primera duda, porque en el fondo, claro, no se va a afectar como tal, pero partió muy bien, partió con ganancias, va a seguir siendo normal, estadísticamente hablando, pero igual declinó su función más de lo que debiera declinar. Después tenemos personas que son, entre comillas, normales, que obviamente si no fuman van a seguir siendo normales y no hay ningún problema, pero si fuman o tienen esta exposición van a tener una tasa de declinación que va a generar una declinación aumentada y obviamente sí se van a comportar como enfermos. ¿Por qué se desarrollan más o menos? Ahí tenemos que ver variables genéticas, variables de exposición, etc. Y vamos a tener un grupo que es más complicado, que parte con un valor de referencia más bajo que lo normal. Entonces este paciente, aunque no ha fumado, tenga poca exposición y tenga una tasa de declinación normal, fíjense, estas pendientes son todas iguales, o sea, en el fondo declinan más o menos igual, va a presentar siempre una espirometría alterada, y obviamente este grupo que no logró el desarrollo normal, si fuma, va a tener una tasa de declinamiento que es mucho mayor y va a tener una muerte prematura. ¿Se entiende? Entonces, en el fondo aquí volvemos a complicar lo que es lo normal o no normal en términos del desarrollo de la función respiratoria. Esto no tiene que ver con la altura. Yo dije el ejemplo de la altura para decir que hay distintas variaciones dentro de lo normal. Entonces vamos a tener personas que se van a comportar, por ejemplo, esta que partió supranormal como normal, pero sí está enferma. Vamos a tener bueno, lo normal es lo normal, y vamos a tener un subgrupo que va a ser mucho más sensible, en el fondo, a la exposición a gases, porque parte con un valor, entre comillas, más bajo que el resto en relación digamos, a las exposiciones. Entonces, nos complica mucho esto, porque en el fondo tenemos que, como médicos, tratar de apreciar a nuestro paciente en qué situación está en relación al desarrollo. Volvemos al desarrollo de nuestro aparato respiratorio. Acuérdense que el aparato respiratorio no nace maduro, se madura, por eso se ve influencia, y fíjense que nosotros nacimos con una determinada grado de desarrollo y obviamente alcanzamos el máximo dentro de la pubertad. O sea, y la pubertad la vamos a definir entre más o menos los 15 y los 20 y tantos años. Entonces, obviamente hay influencia en nuestro desarrollo desde que nacemos todavía, hasta el máximo que se alcanzaría en este periodo. Pero eso es un problema súper grande de nuevo, ¿ya? Entonces en el EPOC nos complica porque depende dónde estemos.
Si nosotros partimos acá, podemos estar enfermos y seguimos siendo relativamente normales, o si partimos acá con una exposición leve al cigarrillo, o la exposición al tóxico, podemos terminar rápidamente con una gravedad muy significativa. Ya. ¿Qué ocurre en el EPOC? Ya sabemos que el cigarrillo, los humos, los gases son claves. Pero ¿qué ocurre? De todo. Entonces, fíjense, yo sé que esto es muy descriptivo, pero lo que ustedes esperarían en cambios patológicos. Eso tenemos las vías aéreas proximales, que son cartilaginosas, pero mayor de 2 milímetros de diámetro. Las vías aéreas periféricas, no cartilaginosas, menos de 2 milímetros de diámetro, pero tenemos también el parénquima y también tenemos la vasculatura, porque aquí nuestro humito, nuestro cigarrillo o nuestros gases sí generan cambios en nuestra vasculatura pulmonar, o sea, generan cambios a nivel de endotelio. Y bueno, no solamente endotelio. Pero bueno, fíjense lo que ocurre. Esto es bien descriptivo, pero para entenderlo lo complejo que es el cigarrillo lo que genera. A nivel carticuloso, sé que son más de 2 milímetros de diámetro, aumento en los macrófagos y CD8, linfocitos. Por lo tanto, miren, tenemos al tiro inflamación. Pocos neutrófilos y eosinófilos. Hay más macrófagos, ¿se dan cuenta? Pero no significa que los neutrófilos no tengan un rol. Los neutrófilos van aumentando con la progresión de la enfermedad, lo cual, si ustedes se dan cuenta, tiene que ver con la cronicidad. Inflamación submucosa, crecimiento de las glándulas. Traten de imaginarse si crecen las glándulas. ¿Qué ocurre con la pared? La pared se va engrosando. Oh, más obstrucción. Metaplasia de la célula caliciforme, de la célula, son ¿cómo se llama ya son las gorditas. Se me olvidó el nombre en español, se me olvidan siempre el nombre español. Ya, pero Células globosas, doctor. globosas, ya, son las que producen el muco. ¿Ya? Células infiltrativas, neutrófilos, linfocitos, glándulas bronquiales, cambio de vía aérea. A nivel periférico, no cartilaginoso, volvemos macrófagos, linfocitos B, pocos neutrófilos, volvemos, bronquiolitis, yo por eso le hablaba ayer mucho de la bronquiolitis, porque en el fondo lo que se afecta, en el fondo estas vías aéreas se llaman bronquiolos, o sea, exudado luminal, etc. Pero fíjense, todas las cosas que tienen que ver con estrechamiento de la vía aérea. Por lo tanto, aquí vamos a eso se puede parecer un poco, es distinto en proceso patológico, pero es más o menos parecido. Hay mayor secreción, hay mayor estrechamiento. En el asma no hay tanto estrechamiento inicialmente, sino más bien broncoconstricción, pero en el fondo hay cambios, ¿ya? Pero esto es lo completamente distinto. Se nos echa a perder el parénquima, los bronquiolos respiratorios y los alvéolos. Inflamación, destrucción de la pared, y aquí es clave. Desarrollo de enfisema. ¿Qué es lo que es el desarrollo de enfisema? Que se va perdiendo el intersticio, por lo cual los alvéolos, van creciendo, se van modificando, pero hay pérdida de estructura de soporte. O sea, en el fondo se pierde espacio alveolar. En el fondo comienzan a haber fenómenos bueno, a largo plazo de intercambio, pero previamente, en el fondo, todo esto que tiene que ver con la vía aérea, con los soportes de la vía aérea, por lo cual comienza a generarse, en el fondo, obstrucción por pérdida de soporte, destrucción del acino, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y comienza a producirse cambio enfisematoso porque se pierde, ¿qué consiste eso? Que se pierde, como se pierde parénquima, los alvéolos comienzan a aumentar de tamaño, por lo cual comienzan a comprarse bulas, porque acuérdense que las tensiones son distintas dependiendo del radio. Entonces, eso termina haciendo que los espacios comiencen a confluir, la vía aérea, de tal manera, o sea, perdón, los alvéolos, de tal manera que se comienzan a formar bulas. ¿Qué es lo que una bula? Es una zona del pulmón en el cual se pierden alvéolos y se produce una sola cavidad. ¿Qué ocurre cuando hay bulas? Las bulas, en el fondo, significa que hay una disminución del espacio de intercambio, pero también, como vuelvo a decirle, cambio en la mecánica dentro del pulmón, porque es una zona que no es funcional, ¿ya? Entonces comenzamos. Esto supone que ustedes lo pueden tener que haber visto en anatomía patológica, pero en el fondo para ver todos estos cambios como van en contra del funcionamiento del pulmón. Y significa que se pierde área de intercambio. Cambio inicial tiene que ver con fenómeno inflamatorio,
engrosamiento de la íntima, difusión endotelial, lo que hablamos, lo que habló el doctor Quesada en el primer semestre, pero en múltiples clases, y después depósito de colágeno vascular, destrucción del lecho capilar, o sea, en el fondo se altera el intercambio porque disminuye el área de intercambio, y terminamos con col pulmonares, o sea, insuficiencia cardíaca, producto en el fondo de estos cambios, y hipertensión pulmonar, que en el fondo tiene que ver con patología grave de tipo cardiovascular. Entonces, ahora, ¿por qué ocurre todo esto? Y aquí lo central es en el fondo el cigarrillo, ¿ya? Entonces, esta es nuestra estructura bronquial. Tenemos en el fondo la estructura y qué es lo que ocurriría. Esto lo vamos a ir viendo detallado. Pero se pone, por un lado, se generan obviamente respuesta inflamatoria con crecimiento de folículos linfoides, lo cual aumenta la estructura de la pared. Fibrosis peribronquial, ¿por qué? Porque hay inflamación, engrosamiento de la pared por células con células inflamatorias, no solamente por células inflamatorias, macrófagos, linfocitos CD8 citotóxicos. Acuérdense, los linfocitos comienzan a matar, como son citotóxicos, tienden a matar células, obviamente incluía obviamente células normales, fibroblastos, los que tienen que ver con la rigidización de la pared, y fíjense ahí, al tener fibroblastos, ¿qué pasa? Pierde la posibilidad de bronculatarse. Entonces, al perder la posibilidad de bronculatarse, en el fondo se hace fija la obstrucción, y por eso en la espirometría es fija la obstrucción, no se modifica mucho con broncodilatadores, porque está obviamente por esto cantidad en el fondo de colágeno, y por esta otra cantidad en el fondo celular, obviamente va perdiendo esta capacidad. Y hay disrupción en el fondo de esta retracción elástica, de los attachment, de las uniones de los alvéolos, por lo cual el bronco tiende a broncocontraerse, o sea, cerrarse. Y obviamente tenemos hiperplasia de células de inflamación, por lo cual comienza también a haber secreción en el lumen. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos de obstrucción? Los tres que hablábamos ayer. Y obviamente aquí esto ya lo hablamos ayer, por lo tanto esta diapositiva la vamos a leer súper rápida. Tenemos obstrucción luminal por mucosidad y exudado plasmático, engrosamiento y fibrosis en las vías aéreas, eso se llama bronquiolitis obstructiva crónica. Y tenemos enfisema, que hace que se rompa el retroceso elástico, porque es un proceso inflamatorio que va destruyendo el alvéolo, por lo tanto se pierde el retroceso elástico, ¿ya? Y particularmente la aceleración es forzada, ¿ya? Entonces, ¿se dan cuenta? Esto es lo que... Ahora, ¿por qué pasa todo esto? ¿Ya? Voy a volver un poquito a seguir. Lo normal, tenemos en inspiración, se estira el elástico, por lo tanto, tira en el fondo las uniones, por la unión con el alvéolo tironea el bronquio, por lo tanto se abre, en la expiración se cierra, porque esto está tironeado, al desinflarse el pulmón, los alvéolos disminuyen el volumen, por lo cual se tiende a cerrar un poquitito, pero dentro de límites normales, ¿ya? ¿Qué ocurre en un paciente con EPOC severo? Se pierden. Primero está engrosado el lumen, por lo cual el área es chiquitita, aumento de la resistencia. Por otro lado, podríamos tener secreciones también. Y lo último es que se rompen estas uniones con el espacio, con los alvéolos, de tal manera que se tienden a cerrar. Normalmente, o sea, en una situación incluso de inspiración. ¿Y qué pasa en la expiración? Se termina cerrando completamente, porque ya no tiene retracción elástica, porque esto que estaba tironeándolo poco, pero lo tironea menos, pero lo tironea un poco, aquí ya no lo tironea nada, y obviamente se cierra. Al cerrarse, ¿qué ocurre? Atrapamiento de aire, hiperinflación. Desde el punto de vista perimétrico, ¿cómo veríamos eso? No, viéndolo que hay aumento del volumen residual. Al aumentar el volumen residual, vamos a tener, obviamente, disnea, nos va a costar más trabajar, ¿no? Y vamos a tener, en el fondo, atrapamiento de aire y, por último, aumento a la inspiración, aumento de la resistencia. Por lo tanto, vamos a tener disnea, disminución de la capacidad de ejercicio, y obviamente estas cosas nos hacen que echemos a perder nuestra situación de salud, ¿ya? Obviamente esto después progresa y se comienza a generar ya otros cuadros como insuficiencia respiratoria, no en todos los pacientes, pero en algunos, insuficiencia respiratoria, etcétera, lo cual obviamente le da la gravedad a la que tiene el EPOC, pero una época inicial
va a tener siempre una disminución de la capacidad de ejercicio comparado con una persona normal. Pero después, obviamente, a la medida que avanza, se van apareciendo otros fenómenos y el más grave ahí, sin duda, es insuficiencia respiratoria. Por favor, me interrumpan cualquier cosa. Vamos a ir viendo un poco del punto de vista, en el fondo, de qué es lo que pasa. No se preocupen por tantas moléculas, porque yo en general no le pregunto así todo este receptor y todas estas cosas. Pero fundamentalmente el cigarrillo y otro irritante, fíjense, alteró las células epiteliales. Células epiteliales que estamos hablando, alvéolo y vía aérea. Y las células epiteliales por sí solas son capaces de producir, en el fondo, eh, citoquinas, factores de crecimiento. Habitualmente uno ve las células epiteliales como que funcionan solamente en este caso para intercambio, o funcionan, pero las células epiteliales en el aparato respiratorio son súper activas en términos de producción de citoquinas o de factores de crecimiento, ¿ya? No son tan pasivas como en otros epitelios que tú dices el hepatocito, que es lo que produce, el hepatocito produce tal cosa, produce proteínas, produce tal cosa, pero no es buena así como gigante para producir citoquinas. Las células epiteliales aquí son súper productoras de factores de crecimiento y de citoquinas, y volvemos, ¿por qué? Porque están muy expuestas a grandes cantidades de gases, 6 litros, aquí se está hablando 6 litros con el exterior por minuto. Entonces volvemos, si ustedes calculan, por hora son 3 como litros, a ver, 6 litros por, ya, hagan el cálculo después, 360 litros por hora, y si lo multiplican por 24 son como 1 metro cúbico por día, lo cual es una cantidad gigante de exposición a ambiente, ¿ya? Las células epiteliales, la particularidad es que cuando entran en contacto con cigarrillos y otro irritante, aquí generan factor de transformación de crecimiento beta y factor de crecimiento de fibroblasto, listo, fibroblasto, colágeno, fibrosis. ¿Qué más genera? Activación de macrófagos. Los macrófagos, fíjense cómo se meten al tiro. TH1 son linfocitos CD4, linfocitos citotóxicos. Estos activan a su vez las células epiteliales, o sea, un círculo, entre comillas, vicioso que busca aumentar la fibrosis, que busca en el fondo defenderse de este irritante, en este caso el cigarrillo, pero también conlleva la citotóxico activación de perforinas. Perforinas que hacen, destruyen pared celular, destruyen alvéolos. Miren lo que estamos hablando, destruyen alvéolos y matriz intersticial. Nuestro macófago, como siempre, bien activo, bien bueno para fagocitar y para tirar sustancias. TNF-alfa, interleuquina 1B, interleuquina 6, proinflamatorio. Y, como siempre, bueno para tirar proteasa. Las proteasas, ¿qué es lo que hacen? Lo vamos a tocar luego, un poquito más desarrollado. Más destrucción, proteasas destruyen proteínas de la matriz, más destrucción de pared alveolar, más enfisema. Y las proteasas también tienen la particularidad de activar sobre todo bueno, las tasas como en el tejido elástico, pero la metaloproteinasa también tiene la posibilidad de aumentar la secreción de muco. Entonces, fíjense, volvemos, obstrucción, obstrucción, obstrucción. Y genera hipersecreción, factor de crecimiento epitelial, esta forma de crecimiento de tipo alfa, ¿ya? Y también se activan monocitos mediante estos receptores, mediante esta citoquina, y se activan neutrófilos y volvemos a lo mismo. Pero se dan cuenta, entonces, que la embarra. Esto no se preocupen porque lo vamos viendo en varias diapositivas con algunos niveles de desarrollo distintos. Esto mostrando, esta es la partecita de acá, si ustedes se dan cuenta. En el fondo, aquí tengo centrado, perdón, la importancia del interferón gamma, que en el fondo activa células epiteliales y macrófagos y genera círculos viciosos porque los linfocitos, tanto el TH1, o sea, este CD4 TH1 y el SD8, en el fondo, aumentan la producción de interferón y se producen círculos viciosos, y estos círculos viciosos, perforina y la enzima B, y esto significa enfisema. ¿Y por qué enfisema? Porque se genera apoptosis del linfocito T, apoptosis de los neumocitos tipo 1, por lo cual comienza a destruirse el alvéolo. Y digamos que la apoptosis, entre comillas, es buena, porque no es necrosis, no se genera fenómeno inflamatorio de alta intensidad, pero igual es apoptosis, o sea, igual hay muerte celular. O sea, en el fondo una muerte celular, entre comillas, menos, yo perdón que hable así mal, pero menos gritona en términos de que yo me estoy muriendo, como una necrosis que genera inflamación, pero al final es pérdida de parénquima, ¿ya? Entonces se produce este enfisema, ¿ya?
Los neutrófilos, mediante distintos, fíjense aquí aparece el leucotrieno metido en el medio, el neutrófilo se activa, genera activación de otros neutrófilos, se dan cuenta, volvemos a los círculos viciosos, que genera serina proteasa y metaloproteinasa, enfisema, destrucción de alvéolo, secreción de mucosa, aumenta la hipersecreción, y fíjense que aquí comienza a activarse mieloperoxidasa y se comienza a producir un tremendo estrés oxidativo. Y volvemos a cuando hablaba en realidad el doctor que sabe las clases de estrés oxidativo, obviamente aquí un estrés oxidativo gigante que termina generando mucho daño, ¿ya? ¿Qué hacen los macrófagos? Lo mismo. Fíjense que estamos desarrollando esto de acá para que no nos perdamos. En el fondo, ¿qué hacen los macrófagos? Lo mismo, efectos directos del cigarrillo. Aumenta la cantidad y la secreción vía de factor de crecimiento, de transformación de crecimiento beta 1, vía, en el fondo, estimación de la célula intersticial, fibrosis. Se produce elastosis. Elastosis, volvemos, es destrucción del tejido elástico, por lo cual el pulmón, se dan cuenta, va cambiando, va haciendo que en el fondo se haga, entre comillas, más la vía aérea más dura, pero el pulmón va perdiendo estructura elástica. Por lo tanto, a ver, voy a decirlo de otra manera para que se entienda, se va haciendo más blando, ¿ya? Porque se está destruyendo tanto los tejidos elásticos como los tejidos colágenos. Entonces, se coloca más bronquial, pero el alvéolo va haciéndose todo más, entre comillas, elástico. Enfisema, destrucción del tejido bronquial, monocito, neutrófilo, y volvemos a especies reactivas de oxígeno y fundamentalmente peroxinitrito. Peroxinitrito, ustedes dirán, malo, claro que es malo, porque ya lo vieron que genera un montón de daño a nivel endotelial y a nivel de todos los tejidos. Entonces, volvemos. Voy a aclarar un poco algo que dije. Aquí el pulmón, por la pérdida de tejido colágeno, pero también de fibra elástica, lo que se hace es, entre comillas, y con pérdida de alvéolo, se hace, entre comillas, más blando. En el fondo pierde, o sea, aumenta en distensibilidad y pierde elasticidad. Acuérdense que la elasticidad es volver al tamaño original. En el fondo, deja de volver al tamaño original, pero en el fondo, por lo cual obviamente es más fácil de extenderlo. Aquí en el fondo, no sé si se entendió bien, ya, en el fondo se hace más distensible, pero menos elástico. Por eso hay que aclarar el concepto. El elástico es volver al tamaño original. Entonces aquí, aumenta la compliance. aumenta la compliance. A mí me gusta la palabra Tiende, compliance, pero tú la ocupas poco, ocupas más elasticidad, por eso la... tiende a seguir más a la pared del tórax, que Sí, por la fuerza de retracción elástica, recuerden ustedes, siempre trata a los volúmenes pulmonares normales, siempre está tratando de expandirse el tórax. Entonces, cuando tenemos un pulmón que ha perdido tejido elástico, que ha perdido capacidad de retracción, ese pulmón tiende a seguir a la pared del tórax y eso nos y lleva crece. exactamente a cambios en el tamaño del pulmón, a cambios en la capacidad pulmonar total, en la morfología del tórax y un montón de otras cosas que vamos a comentar. Entonces, la pérdida de proteínas de naturaleza elástica tiene repercusiones no solamente morfológicas, sino que también Funciona. funcionales en términos de mecánica respiratoria que son súper relevantes para estos pacientes. Ahí no sé si lo expliqué de otra forma, Sí, no, sí, yo chicos. lo entendí, sí, perfecto. ¿Y los Bueno, chicos les queda claro entre las dos explicaciones o no? ¿Sí, profe? no, perfecto. Seguimos. Ya, el estrés oxidativo, imagínense el cigarrillo, la cantidad de estrés oxidativo que trae. El estrés oxidativo por sí solo, por sí sola, trae en el fondo gases que son especies reactivas de oxígeno, incluso especies reactivas del nitrógeno. Y genera, esto es bien importante, genera disminución de antiproteasa. Entonces, si yo tengo inhibición de la antiproteasa, voy a tener mayor activación de proteasa. Por lo cual, si tengo mayor activación de proteasa, mayor cantidad de destrucción de proteínas estructurales. Bueno, entonces voy a tener mayor destrucción en el fondo de pared, ¿ya? De pared, en el fondo tanto de proteínas
en el fondo de proteínas estructurales, ¿ya? Tengo una proteólisis aumentada. Esto es bien importante, resistencia a los corticoides, lo vamos a explicar en la diapositiva que sigue. Aumento de secreción, producción de isoprostano, que lo nombró también el doctor en las clases de estrés oxidativo, los cuales generan inflamación, pérdida de plasma a nivel sanguíneo y broncoconstricción. Entonces, es una broncoconstricción bien especial porque es en general irreversible. Se broncocontrae, pero a diferencia del asma, aquí se transforma en una broncoconstricción que no responde. Vamos a ver por qué no responde a la corticoide, ¿ya? Y estos círculos viciosos, volvemos, reclutamiento de células inflamatorias. Factor nuclear, digamos, esta integrina, y volvemos TNF más integrina, y obviamente son círculos viciosos, ¿ya? Por eso es tan malo el fumar, ¿ya? Producción de muco, neutrófilo, esta es la enzima convertidora de angiotensina, que se encuentra, perdón, que dije de esta enzima convertidora de TNF-alfa, aumenta la producción de TNF, se producen factores de crecimiento endotelial y obviamente se activan más quinasas, se activan estos factores que son de secreción de muco, MUC-AC, MUC5B, y se produce una estimulación de la célula, ¿cómo se llama? El célula global, me dijiste que eran las células, yo no sé, nosotros las sabíamos como caliciforme, pero le cambiaron el nombre ahora, ¿cómo le llaman? Y glándulas submucosas, mayor secreción de muco. ¿Te dan cuenta de lo importante? O sea, destruye parénquima, destruye el fondo broncocontrae, estimula la secreción de muco, produce hiperplasia en el fondo de la mucosa. Puras maldades, si es cigarrillo. Y la avenida, acuérdense, esto es peribronquial, aquí nos salimos del alvéolo, a nivel del peribronquial, aquí bronquio, células epiteliales bronquiolares, macrófago, generan activación del factor de transformación de crecimiento beta, aumentamos el factor de tejido conectivo, genera fibrosis peribronquial, el nombre de bronquiolitis crónica obstructiva, y disminuye los receptores de beta adrenérgico, por lo tanto, y disminuye la broncodilatación, genera entonces broncoconstricción, en el fondo por inhibición de la broncodilatación. Entonces se dan cuenta que está a nivel bronquial. Entonces se dan cuenta, la afectación es alveolar y bronquial. También esto a nivel bronquial, macrófago, metaloproteinasa, péptido, neutrófilo, elastasa, enfisema. Disminución de la alfa-1 antitripsina, esto lo vamos a comentar en la diapositiva que sigue, si es que no me equivoco, sí. Y se genera lactosis, ¿ya? ¿Qué ocurre? Aquí hay un rol sumamente importante de la alfa-1 antitripsina, y lo voy a explicar al tiro. Nosotros normalmente tenemos remodelación. Remodelación lo vimos en situaciones fisiológicas. Acuérdense, por ejemplo, en casos voy a ocupar como modelo locardio, porque venimos de locardio, de cardiología. Tenemos hipertrofia fisiológica. Normalmente nosotros tenemos cambios en relación al ambiente. Lo normal es que nosotros cambiemos más o menos por lo mismo. Entonces, en el fondo, se destruye una célula y nosotros la cambiamos por otra igual. Eso es lo típico. Nosotros, ustedes saben, describimos piel, y la piel, nosotros estamos botando piel y sale una capa de piel nueva, entre comillas. Lo mismo pasa con todos los tejidos, con el tejido alveolar, porque son células que están diferenciadas, pero van muriendo y van saliendo otras, ¿ya? Ahora, ¿qué regula en el fondo que eso sea normal? Que haya un equilibrio. Que hay un equilibrio entre todos. Si yo, por ejemplo, se muere un neumocito, debiera salir un nuevo neumocito. Si yo tengo una matriz de colágeno, debiera salir otra fibra de colágeno. O sea, yo cambio más o menos por lo mismo, ¿ya? Por lo cual, normalmente hay proteasas, hay elastasas y también hay, en el fondo, síntesis de esas proteínas. O sea, se desgasta, por decir, una fibra elástica, yo produzco otra fibra elástica, ¿ya? Entonces tengo proteasas que normalmente degradan una determinada cantidad de fibras, y tengo antiproteasas que se inhiben la degradación. Esto yo sé que lo vimos en la clase de inflamación al principio de los tiempos, ¿ya? Y lo normal es que hay un equilibrio.
Entonces, ¿qué ocurre en el enfisema o qué ocurre en el EPOC? Existe este desequilibrio. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Una inducción de elastasa, metaloproteinasa y otra, y tenemos un déficit de antiproteasas, ¿de acuerdo? O sea, antimetaloproteinasa, etcétera, de inhibiciones, ¿ya? Por lo tanto, está muy desbalanceado hacia tener elastasa y metaloproteinasa, o sea, en el fondo, destrucción de la estructura. ¿Por qué está este tema? Porque hay personas que tienen déficit de alfa-1 antitripsina congénito. Entonces, esa persona que tiene déficit de alfa-1 antitripsina, como tiene congénitamente déficit, va a tender a tener enfisema. ¿Se entiende? O sea, es lo mismo, si yo congénitamente tuviera un déficit de estas proteasas, de esta antiproteasa, obviamente voy a tener mayor actividad de las proteasas. Y ahí es donde viene un tema que es re complicado, es complicado en términos prácticos, que hay personas que simplemente si tienen déficit de alfa-1 antitripsina, aunque no fumen, van a tener mucho riesgo de tener enfisema. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta alfa-1 antitripsina, la pregunta es, ¿todas las personas lo tenemos igual de potente? Y resulta que hay personas que si bien no tienen un déficit, tienen un funcionamiento de alfa-1 antitripsina más débil, menos potente que una persona normal. Y obviamente esas personas serían mucho más susceptibles que una persona, digamos, que no tiene el déficit. Ahora, hay personas que cuando tienen el déficit puro, o el déficit potente, tienen afectación del hígado, porque esta alfa-1 antitripsina no actúa solamente a nivel pulmonar, sino que tienden a tener cirrosis. Pero la pregunta es con las personas que tienen una pérdida no completa, una pérdida parcial, o en el fondo dentro de un rango que no sería el normal. Entonces, los gringos en Estados Unidos están a todos los pacientes con enfisema midiéndole actividad de alfa-1 antitripsina, porque si lo tiene normalmente disminuida la actividad, van a ser personas que en realidad no son tan hepáticas en términos de un enfisema, de una enfermedad hepática como tal. ¿Por qué? Porque la afectación bronquial es menor. ¿Se entiende? En el déficit de alfa-1 antitripsina, los bronquios están menos comprometidos. ¿Qué es lo que están comprometidos? Fundamentalmente el alvéolo. Porque la alfa-1 antitripsina tiene que ver fundamentalmente su actividad a nivel de la estructura parenquimatosa pulmonar. Entonces es como un detalle, pero se lo estoy explicando. En el fondo es súper importante este desequilibrio proteasa-antiproteasa. Ahora, el problema, volvemos, es que el cigarrillo actúa activando las proteasas, pero también disminuyendo la antiproteasa. Entonces, en el fondo, hay que tener claro que, en el fondo, son los dos mecanismos, ¿ya? Pero hay personas que miden la enzima directamente, la antitripsina, y pueden aparecer dañadas en el fondo de forma significativa, ¿ya? Porque se mide incluso a nivel, no solamente de actividad, sino a niveles de modificaciones, de mutaciones del ADN. ¿Ya? También se puede medir lo que mide habitualmente actividad antitripsina, ¿ya? Pero eso es re importante entenderlo, ¿okay? Porque en algún momento ustedes van a leer algo y dicen, este paciente le va a mover déficit de alfa-antitripsina, alfa-1 antitripsina. Tiene que ver con este desequilibrio que habría menos, habría en el fondo una disminución de una antiproteasa, por lo tanto tenemos mayor actividad de esta proteasa, ¿ya? En este caso, la elastasa, capecina, metaloproteinasa, etc. ¿Ya? Otro tema es la resistencia a corticoides. De aquí vamos a tener una evidencia que tiene que ver con epigenética. Aquí tenemos que tratar de perder la epigenética. Acuérdense que nosotros podemos tener un gen, pero este gen no expresarse por variaciones ambientales. Lo típico tiene que ver con la histona. No sé si se acuerdan de epigenética, de metilación, acetilación, etc. Ya. Lo normal es que nosotros tengamos aquí nuestro macrófago. Acuérdense que aquí el villano invitado del macrófago no significa que sea la única célula, pero es una célula importante. Entonces tenemos nuestro macrófago. Tenemos lo normal, un estímulo proinflamatorio que genera factor nuclear kappa beta y se produce TNF, interleuquina 8, metaloproteinasa y todo lo que hemos hablado. ¿Qué pasa cuando nosotros damos corticoides? Cuando nosotros damos corticoides,
aumentamos una D-acetilasa. O sea, nosotros acuérdense que para que se lea, tiene que estar en el fondo la histona acetilada. Entonces, ese es habitualmente el estímulo genético para que se lea el material genético. Nosotros aquí tenemos que los corticoides actúan una D-acetilasa, por lo tanto disminuye la aceleración de histona y en el fondo tenemos una menor respuesta de acetilación y tenemos freno del TNF-alfa, de la interleuquina 8, de la metaloproteinasa. Por lo tanto, nosotros damos corticoides y se acaba el fenómeno inflamatorio. ¿Por qué? Porque se activa la acetilasa y al activarse la D-acetilasa C2 se disminuye la acetilación y tenemos una regulación epigenética que hace que no se siga leyendo en el fondo el material genético. De tal manera que el factor nuclear no se expresa, y al no expresarse, no se expresa el TNF, interleuquina 8 y la metaloproteinasa. Por lo tanto, felices nosotros, porque aquí nosotros en el fondo estaríamos controlando todo lo que tiene que ver con en el fondo la gradación del alvéolo y obviamente evitando en el fondo el enfisema. Pero aquí aparece de nuevo nuestro cigarrillo en EPOC. Tenemos que el EPOC, digamos el cigarrillo, genera estrés oxidativo, por lo tanto obviamente vuelve a activar el factor nuclear, pero al mismo tiempo generaba peroxinitrito. Acuérdense que lo mostramos aquí que tenía, ¿dónde aparece el peroxinitrito? Acá. Nos genera peróxido nitrito. ¡Pum! ¿Cuál es lo malo del peróxido nitrito? Que bloquea, inhibe la deacetilación. Por lo tanto, al no haber deacetilasa, se echa a perder este freno dado por el corticoide. Entonces, en el fondo, hace que sea resistente al uso de corticoides. Entonces, en una célula normal que está inflamada, nosotros al dar corticoides, aumentamos la acetilasa, disminuye la acetilación, se deja de leer esto. ¿Sí? Como ahí no hay con la histona tan deacetilada, se deja de producir TNF, interleuquina 8, metaloproteinasa. En un paciente que fuma, la deacetilasa por el peróxido deja de funcionar, no se deacetilan la histona, transcripción completa, TNF, digamos, citoquina y metaloproteinasa 9. Entonces, aquí, miren lo importante, normalmente nosotros frenamos con los corticoides de inflamación, en el EPOC da lo mismo, o sea, no responden a corticoides. Por lo cual, perdimos rápidamente una arma terapéutica súper importante para el fenómeno inflamatorio. Habitualmente los fenómenos inflamatorios, cuando tienen cierta severidad, corticoides. Y uno que sabe que se frenan. Esto es válido para el lupus, para enfermedad inflamatoria intestinal, para asma, para cualquier proceso inflamatorio, hasta procesos inflamatorios de tipo alérgico. Aquí lo perdemos, no nos sirve. Bien real el cigarrillo, o sea, en términos de que tiene sus mecanismos de acción. Y nosotros tenemos, se dan cuenta, este paciente está muy inflamado, por lo tanto estamos produciendo interleuquina 6, TNF, interleuquina 1B, que obviamente comienzan a pasar la circulación, y al final aumentan los riesgos de otras enfermedades, porque estamos con fenómeno inflamatorio sistémico. Por lo tanto, un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular, o sea, fuera del cigarrillo en forma directa, sino también por el fenómeno inflamatorio, también pérdida muscular, y obviamente favorece otra inflamatoria. Entonces, volvemos, cigarrillo, malo. Yo sé que usted parece que fuman re poco, pero a nivel de país el cigarrillo todavía es un problema, y tenemos que esta enfermedad se transforma en una enfermedad que inicialmente era fundamentalmente pulmonar, se transforma en una enfermedad sistémica, ¿ya? Y por eso estos pacientes tienen mal pronóstico y cuesta tanto tratarlos, porque uno dice, lo dijimos al principio, que se entiende por tratamiento. Si nosotros nos decimos volver a lo normal, no, el paciente no vuelve a normal. Apenas logramos evitar un poquitito la progresión de la enfermedad, pese a todos los fármacos y todo lo que se ha usado o se usa, ¿ya? La gran diferencia con el asma
En el fondo, es que esto genera fundamentalmente broncoconstricción. Aquí vamos a ver que hay distintos modelos, pero en el fondo hay broncoconstricción y un aumento de la resistencia a la vía aérea, ¿ya? Por lo cual, aquí, independiente del modelo, es lo que vamos a hacer, y si ustedes se dan cuenta, va fundamentalmente reversible. Volvemos, en la medida que la asma progresa y se genera remodelación, puede hacerse irreversible, pero por concepto, la gran diferencia es que es reversible. ¿Qué ocurre en el EPOC? Primero, daño alveolar. Aquí nos vemos daño alveolar. Se dan cuenta, no es célula epitelial, es dendrítica, pero en ninguna parte aparece un macrófago. Aquí, daño alveolar. Pero también hay daño alveolar. Hay también daño bronquial. Entonces tenemos esas dos líneas. O sea, en el fondo partimos con macrófagos epiteliales, terminamos con CD8 neutrófilos, dijimos que era más tardía, pero terminamos con ensanchamiento. No es broncoconstricción. Broncoconstricción es que el músculo en el fronto se contrae. Aquí hay estrechamiento de la vía aérea y destrucción alveolar, lo cual le da la condición de irreversible. Obviamente, cuando estamos al principio, quizás tenga un porcentaje de reversibilidad. De hecho, se habla que más o menos al momento de diagnosticar el EPOC 5% puede presentar reversibilidad, pero en general hay que entenderlo que se va a transformar en un fenómeno irreversible, incluso con tratamientos, ¿ya? Y como ustedes se dan cuenta, esto tiene que ver con lo que pasa con la inflamación. No cigarrillos, suponemos que este grado de inflamación, un fumador que todavía no se ha afectado, que está todavía con rangos de normalidad, leve, moderado, y vamos a dejarlo acá. En el fondo, vamos a ver que van aumentando inicialmente más proteasa, mediadores, citoquinas, macrófagos, y después terminan habiendo neutrófilos, y obviamente la inflamación va aumentando en forma progresiva dependiendo de la severidad, ¿ya? La severidad se define por espirometría, ojo, severidad por situaciones de clínica y por síntomas. La definición es bien clínica en los EPOC, ¿ya? Y tenemos una situación particular, que es cuando está exacerbado, ustedes van a ver la definición, que tiene que ver con un aumento significativamente de los síntomas en un periodo corto de tiempo. Obviamente la inflamación se nos dispara, ¿ya? Y obviamente los neutrófilos, todo lo que tiene que ver con fenómeno inflamatorio aumenta, ¿ya? Ya vamos a entrar en la parte clínica en estos últimos minutos que me quedan, que tiene que ver con las formas de presentación, ¿ya? Obviamente, las personas van a ser distintas, pero vimos que la forma de presentación se basa en dos elementos: compromiso bronquial y compromiso alveolar. Dijimos que afecta el EPOC, las dos partes, bronquio y alveolar. Las personas van a tener un predominio, o sea, siempre están las dos, pero hay personas que van a tener predominio de bronquitis y otras personas que van a tener predominio de enfisema. Yo por eso los separé como elementos separados, pero en realidad están juntos. O sea, una persona hepática la mayoría de las veces tiene bronquitis crónica, o sea, compromiso bronquial, y tiene compromiso enfisema, o sea, compromiso alveolar, ¿ya? Por lo cual, la mayoría de las veces están mezclados. Yo lo quise separar para entender cómo se afecta, ¿ya? Bronquitis crónica se define clásicamente como tos productiva durante 3 meses por 2 años consecutivos. Cuando uno habla de bronquitis crónica, está hablando de eso. ¿Por qué? Porque una persona, supóngase, tenga una infección viral un año. Entonces una persona, bueno, tuvo durante más de 3 meses tos productiva por un año, pero puede ser perfectamente una infección aguda o algo. Por eso tiene que ser 2 años y por tiempo prolongado, o sea, 2 a 3, o sea, 3 meses, 3 meses consecutivos y por 2 años consecutivos, ¿ya? Lo que hablamos, la disnea y la obstrucción de la vía aérea, algunas veces componente de reversibilidad, hasta hacerse continua. Lo que uno espera cuando parte es que sea reversible, pero pues continua. Es la causa más importante, pero otro tratante, lo mismo. Patología es un proceso inflamatorio en la vía aérea pequeña, el enfriamiento de la mucosa y persecución y obstrucción. En el enfisema, otra definición, anatomopatología, dilatación anormal y permanente de los espacios distales. Esto es, de distales entendemos de distales a los broncos terminales, que se acompaña de obstrucción de pared sin presentar manifiestas de fibrosis como proceso patológico dentro del pulmón. O sea, aquí no se genera fibrosis, sí en las vías aéreas. Vean una diferencia. Se pierde pérdida del tejido elástico, pérdida de retracción durante la exhalación, pérdida de superficie alveolar, por lo tanto hay disnea, porque se pierde el tejido elástico y obstrucción, y al final del tiempo hipoxia progresiva. Eso es cuando la enfermedad va avanzando, ¿ya?
¿Cómo vamos a ver en test de función pulmonar? Bueno, nosotros hasta el momento hemos hablado solamente de la espirometría. Entonces, test de función de pulmonar, pero igual vamos a avanzar cosas, porque cuando hablemos de insuficiencia respiratoria, es importante que ustedes conozcan esto. Como hay una obstrucción difusa de la vía aérea, va a haber disminución de la VEF, disminución de la capacidad vital forzada y disminución de los dos, o sea, de la relación. Obviamente, ¿cuál es lo que más disminuye? La relación VEF capacidad vital forzada, porque eso es lo que nos dice que está obstruido. Acuérdense. Va a haber en el fondo, pero pueden haber disminución de los tres. Esto lo vimos cuando hablamos del informe espirométrico. Dijimos que puede haber una obstrucción y obviamente por definición va a estar la VEF algo disminuida y obviamente puede o no puede estar disminuida la capacidad vital de forzada. ¿Qué es lo que va a tender a estar aumentado? El volumen residual y la capacidad de reserva funcional, y obviamente aquí no lo puse, pero ustedes saben que, o sea, puede estar aumentado la capacidad pulmonar total, se borró, no sé por qué se borró, pero lo voy a poner después, por eso tenía la copia. La difusión, la DRC2 es otra medición funcional que tiene que ver la difusión, y la difusión va a tender a estar normal porque no compromete el alvéolo. Lo que estamos comprometiendo aquí es el bronquio. Por lo tanto, difusión no tiene nada que ver un poquito con esto. Del punto de vista de intercambio gasoso, esto lo vamos a ver cuando hablemos de trastorno BQ, obviamente aquí está disminuida la ventilación. ¿Por qué está disminuye la ventilación? Porque el bronquio tiene que ver con ventilación, con disminución de ventilación, por lo tanto va a haber un trastorno de BQ, por lo cual puede haber insuficiencia respiratoria. Si hay una obstrucción severa, puede aumentar la PCO2, porque si se obstruye, no sale el CO2 del pulmón, por lo cual va a quedar. Esto lo vamos a entender súper bien cuando hablemos de insuficiencia respiratoria, ¿ya? Esto yo sé que está un poco perdido ahora, pero en el fondo tiene que ver con eso. Y la hipoxemia crónica, cuando comienza a haber hipoxemia, puede generar una respuesta normal a la hipoxemia, que es aumentar la eritropoyetina, y al aumentar la proyectina puede generar policitemia. Entonces, en el fondo, hay que tener, este sería la forma de la bronquitis crónica. El enfisema es distinto, porque acuérdense que en el enfisema tenemos destrucción del parénquima, disminución de la elasticidad. Entonces, ¿qué va a pasar desde el punto de vista espirométrico? Va a haber aumento de la compresión dinámica de la vía aérea, o sea, pérdida de la retracción, pérdida de elasticidad, por lo cual va a haber colapso prematuro de ella, va a estar reducido el BEF, la capacidad vital forzada y la relación BEF-1 capacidad, o sea, obstructiva. Hasta el momento vamos igual, ¿no es cierto? Va por lo mismo, por este atrapamiento, colapso prematuro y por esto del aumento de la resistencia, va a ser aumento del volumen residual y de la capacidad residual funcional, va a aumentar la capacidad pulmonar total, por aire atrapado y también por la presencia de bulas. Acuérdense que aquí, como hay destrucción del parénquima, se van a producir estas bulas, ¿ya? Esto de que son en el fondo alvéolos que se han destruido y se juntan en un solo globo, por decirlo así. Como aquí hay pérdida de alvéolos, va a haber disminución del lecho vascular. Por lo tanto, la difusión también va a estar disminuida. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de insuficiencia respiratoria. Del punto de vista de intercambio gaseoso, lo que se pierde aquí es alvéolo, por lo cual lo que se pierde es el lecho vascular. Por lo tanto, el BQ va a estar alto. Va a haber una ventilación relativamente adecuada, pero en el fondo, como hay caída del flujo, porque hay pérdida de alvéolo, se va a producir BQ alto. Cuando avanza mucho, ya se existe caída de la difusión, hipercarmia, y volvemos lo mismo, como hay insuficiencia respiratoria, policitemia. ¿Se dan cuenta? Los dos terminan en lo mismo, la bronquitis crónica como el enfisema. ¿Ya? Terminan en tu punto de intercambio, los dos favoreciendo la insuficiencia respiratoria. Y la última diapositiva es una invitación el día 25 de septiembre. Se nombró el día, esto es una cosa que está patrocinando la Organización Mundial de la Salud contra FIRS, que es un foro de la Sociedad Internacional de Patología Respiratoria, que en el fondo están promoviendo el Día Mundial del Pulmón, y va a ser este 25 de septiembre. Ustedes pueden meterse mediante este hashtag y hay alguna actividad, y hay unos webinars, etcétera, etcétera, pero el concepto es que, mira, la mortalidad por enfermedad cardiovascular
ha ido disminuyendo claramente y en el fondo, si bien yo sé que tenemos muchos pacientes cardiovasculares, realmente el pulmón como que se ha dejado un poquitito de lado en algunas patologías y ahora con el COVID como que retomó valor en términos de conocimiento de pero es súper importante tomar conciencia que muchas de las patologías respiratorias es muy evitable, de tal manera de que en el fondo el concepto actual es que ustedes, como médicos del futuro, en el fondo, no un futuro tan largo, tan lejano, porque ustedes están, en el fondo, si todo va bien, a 4 años de recibirse, pero en el fondo hacer hincapié de que muchas de las enfermedades respiratorias son prevenibles y obviamente, lamentablemente, muchas no son curables y algunas ni siquiera tratables, pero por favor, quería hacerle hincapié e invitarlo a participar dentro de lo que pueda en este Día Mundial del Pulmón, que son actividades relativamente recientes. No sé si se va a hacer alguna actividad aquí en Chile, pero en el fondo ustedes pueden buscarlo en internet y hay una serie de actividades, quizás algunas más complejas, otras más sencillas, pero que tienen que ver con el pulmón. Y con eso, me imagino que en la última terminamos la clase y terminé a tiempo, por lo que veo. Me sobraron hasta algunos minutitos por si alguien quiere hacer preguntas. Preguntas, el que quiera. Profe, Chicos, a mí me quedó la duda, en realidad me tuve que levantar, en la parte de la resistencia a los corticoides. Si lo podría explicar de nuevo, por Sí, favor. perfecto. Mira, el problema, esto tiene que, por eso aquí en medicina yo les sugiero algo, pero ya que tengo un poquito de tiempo, en medicina siempre no estudien por pasar una prueba, porque todo lo que va, mira, todo lo que tiene con fisiología y con algunas, digamos, con genética, cosas así, sí les van a ser útil. Y lo mismo como inmunología. No pasen nunca un ramo de inmunología por pasarlo, porque todas esas cosas tienen una implicancia clínica gigante. A diferencia de otras que aunque tú no creas, no lo tienen tanto. Pero ya, regulación epigenética. Lo normal de las regulaciones epigenéticas es que ustedes pueden activar o desactivar un pedazo de ADN. Ese es el concepto. Yo puedo activarlo o desactivarlo con una variable ambiental. ¿Ya? Pues tú dices, ¿un gen se expresa siempre? No, pues hay un montón de genes que no expresamos nunca. ¿De qué se va a depender que se exprese? De, entre otras cosas, fuera de las regulaciones genéticas, de factores, entre comillas, ambientales, y eso es lo que se entiende por epigenética. La principal regulación epigenética tiene que ver con las histonas. ¿Ya? Las histonas, acuérdense que son unas proteínas que empaquetan el ADN, hacen que el ADN esté empaquetado. Cuando el ADN está empaquetado, no se puede leer. Para que se pueda leer, tiene que, en el fondo, desempaquetarse. ¿Ya? Y ahí son claves las histonas. Las histonas tienen que ver con eso. Lo normal es que la histona, para que pueda transcribir, para que la histona en el fondo permita que se lea el ADN, tiene que estar acetilada. Entonces, yo tengo un estímulo, tengo el factor nuclear, capa beta, o sea, inflamación, y si tengo la histona acetilada, se transcribe este factor nuclear, permite la transcripción de proteínas inflamatorias, TNF, interleuquina 8, meteloproteinasa. Eso es lo normal, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo doy corticoides en forma normal? Este corticoide en forma normal actúa con un receptor, ese receptor de glucocorticoide, y aumenta la deacetilación. O sea, saca acetilación, quita acetilación. Entonces, lo normal es que yo con esta deacetilasa disminuyo la acetilación de la histona y al tener acetilación de la histona, freno el fenómeno inflamatorio. ¡Pum! Hago que esto no funcione. ¿Se dan cuenta? O sea, lo normal es que funcionara, pero yo con corticoides, por disminuir la acetilación de la histona, termino frenando la acetilación, disminuyo la acetilación y esto no se transcribe. Esa es la gracia de los corticoides. Por lo tanto, son potentes, súper potentes antiinflamatorios. Porque yo, en cualquier situación donde tengo el factor nuclear capa B, yo doy corticoides y se va a frenar la acetilación de histona, va a disminuir la acetilación de histona, por lo tanto esto va a dejar de transcribir. O sea, el factor nuclear deja de funcionar. Potente antiinflamatorio. ¿Qué pasa en la persona que fuma? En la persona que fuma se genera estrés oxidativo, se genera mucho peróxido de nitrito. ¿Qué voy a tener por un lado? Por el estrés oxidativo voy a tener la inducción de factor nuclear.
porque obviamente genera inducción de efectos nucleares. Por lo tanto, voy a generar mucha producción de TNF, alfa, etc. Pero ¿cuál es la diferencia aquí con la situación normal? Que el cigarrillo genera peroxinitrito y el peróxido nitrito disminuye la deacetilación, o sea, la sacada de la histona. Y al disminuir la acetilación de la histona, no tengo este freno. Por lo tanto, voy a tener toda la histona acetilada. Y al tener toda la histona acetilada, transcribo más. Entonces, en el fondo, se pierde la capacidad antiinflamatoria de los corticoides. ¿Cachai? Entonces, en un paciente con EPOC, doy corticoides, no me va a servir, porque por este mecanismo pierdo la respuesta a corticoides que ocurre en una persona normal. Entonces, no tengo cómo desinflamar en forma potente. Ese es el concepto que quiero que transmitan. En una persona con lupus, con cualquier enfermedad que es inflamatoria, yo doy corticoides, lo que espero es que disminuya la inflamación. En un paciente con EPOC, sobre todo tabáquico, que tenga fundamentalmente consumo de cigarrillos, yo no puedo, o sea, no sirven los corticoides, porque los corticoides, su efecto por el peróxido nitrito se pierde, y al perderse, no aumentó la desacetilación y la hitona sigue en acetilada, acetilada, acetilada. Aquí aparece otra rayita también, si ustedes la ven, que tiene que ver con que más encima esta disminución de la acetilación aumenta el efecto del factor nuclear, o sea, no solamente modifica la acetilación de histona, o sea, menos acetilación de histona, sino que también aumenta la cantidad de factor nuclear, o sea, más inflamación. No sé si sirvió la explicación o... Sí, profe, ahora sí. Ahora sí, ya. Sí, gracias. De nada. ¿Otra pregunta o comentario? ¿Alguna otra duda? Ya. Cigarrillo, malo, malo. Eso, por favor, traten de transcribir, de explicarle a todos los amigos que tengan que no sean médicos o que no estudien medicina por qué el cigarrillo es tan malo. Porque en el fondo es muy malo. No es que sea un poquitito malo, es muy malo. Aquí el cigarrillo no tiene, entre comillas, nada bueno. Tiene algunos efectos buenos que son en patologías bien especiales, pero en general el Claro, es mucho más 99,9% de las factor de personas. riesgo que factor protectivo. Sí. Yo lo cardiovascular, yo sé que está muy de moda lo cardiovascular, pero en el fondo, acuérdense que la mortalidad actual en Estados Unidos no es la más cardiovascular, va para cánceres y va para otro lado. Y el cáncer pulmonar aquí es terrible. ¿No? Yo no hablé como un factor de cáncer, pero es igual de potente que todo esto que estamos hablando. ¿Ya? Eso. ¿No hay más duda entonces? Parece que no. ¿No? No. Ya, chicos, un par de cosas. Ana, les dejo vía Peña y le mando al doc también para que lo